Pasamos horas, a veces días enteros, obsesionándonos con las palabras exactas que queremos decir. Completamente de acuerdo. Se elabora el mensaje perfecto, digamos, el argumento impecable para una junta de trabajo, o se piensa 1000 veces cómo iniciar una conversación difícil en casa. Se ensaya mentalmente una y otra vez. Exacto, pero casi nunca se le dedica un solo segundo a pensar en el vehículo que transporta esas palabras. El vehículo sonoro, nuestra voz. Así es, si ese vehículo está averiado, si es agresivo o monótono, el mensaje jamás llegará a su destino, sin importar lo brillante que sea el argumento. Y es un enfoque sumamente necesario hoy en día. Por eso, la inmersión a fondo de hoy tiene una misión muy clara y sobre todo práctica. Vamos a extraer una caja de herramientas con técnicas específicas para aprender a cambiar, calibrar y dominar el tono de voz. Es una guía fascinante. Es entender cómo el sonido que emitimos moldea físicamente la forma en que el mundo nos percibe. Porque la comunicación se suele tratar como un ejercicio puramente intelectual. Y la realidad es que es un evento fisiológico. O sea, va mucho más allá de las palabras. Totalmente. El sonido impacta el sistema nervioso de quien escucha antes de que su cerebro tenga siquiera la oportunidad de procesar el significado del vocabulario. Es un impacto corporal casi inmediato. Así es. Por eso, dominar estas herramientas no es un simple truco de oratoria. Es aprender a gestionar la carga cognitiva y emocional de las personas con las que interactuamos a diario. Para aterrizar esto en la realidad, el material que estamos analizando hoy presenta un caso de estudio que sirve como un hilo conductor perfecto. Es un caso muy ilustrativo. Sí, es la historia de una madre, a quien llamaremos Isabel. Ella se enfrenta a una dinámica bastante dolorosa y frustrante. Notó que cada vez que intenta comunicarse con su hija adolescente, la chica simplemente se bloquea. Se cierra por completo. La ignora. Y al desmenuzar el caso en las fuentes, queda claro que el problema no radica en el contenido de lo que Isabel dice. Radica en la entrega. ¿En cómo suena ese mensaje? Isabel tiene una proyección de voz tan constante y tan fuerte que provoca ese bloqueo en su hija de manera literal. No es una simple actitud de rebeldía adolescente. Es una reacción acústica. Y ese es el punto de inflexión de todo el caso. Hay que entender el porqué neurológico detrás de este mecanismo de defensa. Claro, porque uno pensaría que hablar más fuerte es hacerse escuchar mejor. Esa es una creencia cultural muy arraigada y completamente errónea. La idea de que mayor volumen equivale a mayor autoridad. Exactamente. Se asume de manera inconsciente que hablar más fuerte asegura el liderazgo, o digamos, impone respeto. Pero la biología cuenta una historia muy distinta. ¿Qué pasa realmente en el cerebro entonces? Cuando una voz opera constantemente al máximo de su capacidad o parece estar siempre al borde del grito, el receptor no percibe autoridad. Percibe otra cosa. Experimenta una sobrecarga sensorial. O sea, el cerebro de la hija de Isabel interpreta esa voz como una amenaza física, no como una directriz o un consejo de su madre. Tal cual. Es un asalto acústico. ¡Wow! ¿Un asalto acústico? Sí, y el cerebro humano tiene mecanismos de protección que son muy eficientes. Cuando se siente abrumado por un estímulo sonoro intenso y constante, la amígdala se activa. Entra en modo de defensa. Y literalmente cierra las compuertas del procesamiento cognitivo para protegerse. Deja de decodificar las palabras. El sistema se apaga. El sistema se apaga por completo. El mensaje brillante o el consejo lleno de sabiduría se pierde en el ruido de la alarma interna. Sabiendo que el cerebro de quien nos escucha puede simplemente apagar el sistema si el vehículo sonoro es inadecuado, la gran pregunta es ¿cómo reparamos ese vehículo? Ahí es donde entra la parte práctica. Aquí es donde abrimos esta caja de herramientas vocales, y la primera técnica aborda directamente el problema central de Isabel, el volumen. Un tema crítico para muchos. Se llama calibración con el eco interno, y me parece fascinante porque parte de una premisa bastante dura. La mayoría de las personas caminan por la vida sin tener la más mínima conciencia de su propia intensidad vocal. Es una falta de autopercepción muy común. Es el equivalente a conducir un auto en una carretera oscura sin mirar jamás el velocímetro. Y esa falta de conciencia es el origen de innumerables conflictos diarios. Me imagino que sí. El ejercicio del eco interno está diseñado precisamente para encender ese velocímetro en el tablero mental. Obliga a la persona a reconocer los límites de su propio espectro vocal. Vamos a detallar la mecánica de esto.
El ejercicio consiste en tomar una frase cotidiana y articularla en 3 niveles de intensidad radicalmente distintos, prestando mucha atención a la resonancia. A cómo vibra en el propio cráneo. Exacto. El paso número 1 es decir esa frase en un susurro casi inaudible, utilizando apenas el aire suficiente para formar las palabras. Muy suave. Luego, el paso 2 es subir a un nivel medio, imaginando una conversación con alguien sentado hombro con hombro. ¿Una distancia íntima o casual? Y el paso 3 es ir al extremo opuesto, proyectar la voz con toda la fuerza como si el objetivo fuera que una persona en la última fila de un gran teatro escuche cada sílaba. Un volumen teatral. Ahora, al leer esto me surge una duda. Si empezamos practicando un susurro casi inaudible, ¿no existe el riesgo de que la voz termine sonando insegura o carente de autoridad en la vida real? Es una excelente observación, y es una trampa común. Pero el objetivo del ejercicio no es adoptar el susurro ni el grito como formas de comunicación. Ah, ok. Es solo para practicar. El propósito es generar un mapa sensorial. Al experimentar los extremos absolutos, el cerebro aprende a identificar dónde se encuentra exactamente el centro. Ese punto de equilibrio. Ese punto medio es el volumen ideal. Es el lugar donde la voz suena nítida, tiene presencia y claridad, pero no utiliza una fuerza física excesiva. Para alguien como Isabel, cuyo nivel normal está descalibrado hacia el extremo superior, este ejercicio le permite sentir físicamente la diferencia. Diferenciar entre proyectar con claridad y simplemente empujar el sonido hasta abrumar al otro. Es establecer una línea base. Y una vez que se mapea ese territorio, es mucho más fácil notar cuando la intensidad empieza a subir innecesariamente, por ejemplo, en medio de una discusión acalorada. Uno se da cuenta mucho más rápido. Pero encontrar ese volumen perfecto no resuelve todo el problema. Para nada. Es solo el primer paso. Porque incluso si Isabel logra bajar su volumen al punto medio exacto, hay otro factor que puede hacer que su hija o cualquier persona desconecte por completo. La monotonía. Exacto. El volumen alto aturde, pero la monotonía adormece. Una voz que suena exactamente igual todo el tiempo es profundamente agotadora para quien la escucha. La monotonía es verdaderamente un asesino silencioso de la atención. ¿Por qué nos cuesta tanto prestar atención a una voz plana? La razón vuelve a estar en cómo evolucionó el cerebro para procesar la información del entorno. El sistema neurológico está optimizado para detectar cambios y contrastes. Buscamos la novedad constante. Así es. Si un sonido es constante y carece de variación, el cerebro lo clasifica rápidamente como información de fondo no amenazante y simplemente deja de gastar energía en procesarlo. Es el mismo fenómeno que ocurre con el zumbido de un refrigerador. Un ejemplo perfecto. A los pocos minutos de estar en la cocina, simplemente dejamos de escucharlo. Una voz plana, que no altera su tono, se convierte en el zumbido del refrigerador en medio de una conversación. Desaparece en el fondo. Para evitar convertirse en ruido de fondo, la segunda herramienta del análisis es una técnica llamada el ascensor de tonos. Una visualización muy útil. La idea visual es fantástica. Consiste en tomar una frase y, al decirla, viajar conscientemente por diferentes registros. Imaginar que la voz es un ascensor que sube y baja por un edificio. Moviéndose por los distintos pisos. Se inicia explorando los tonos graves en el sótano, se sube a los tonos medios en la planta baja y se llega a los agudos en el último piso, para luego volver a bajar. Es inyectar una especie de montaña rusa musical a las palabras de todos los días para romper el patrón plano. ¿Qué efecto tiene esto en el oyente? Lo que hace esta herramienta es transformar la textura del mensaje. Al jugar con los matices, se rompe esa monotonía hipnótica y se convierte un muro de sonido pesado en algo dinámico. Algo expresivo. Exactamente. La variación tonal es información pura para quien escucha. Transmite empatía, urgencia, duda o alegría. Sin esa variación, el oyente tiene que trabajar el doble. Tiene que hacer un esfuerzo cognitivo enorme para adivinar la intención real detrás de las palabras. El ascensor de tonos mantiene la atención enganchada de manera natural porque le sigue dando al cerebro estímulos nuevos que procesar. Es darle color y relieve a un dibujo que estaba en blanco y negro. Una gran analogía. Pero aquí entra un tercer factor crucial. Ya tenemos el volumen adecuado con el eco interno y el tono variado con el ascensor. Sin embargo, la velocidad a la que se entrega ese mensaje puede arruinarlo todo. La velocidad es definitiva.
El análisis señala una combinación que resulta letal para cualquier intento de comunicación. Hablar con mucha proyección, es decir, fuerte, y además hacerlo a una velocidad vertiginosa. Es la imagen de un tren de carga a toda velocidad que no frena en ninguna estación. Destruye todo a su paso. Esa combinación de alto volumen y alta velocidad es la receta perfecta para el bloqueo comunicativo que experimentaba la hija de Isabel. El receptor se siente literalmente atropellado por ese sonido. No hay un solo milisegundo de espacio para digerir la avalancha de información que se está recibiendo. Y la solución para frenar ese tren de carga es nuestra tercera herramienta, el ritmo y el péndulo de la pausa. Otra técnica de visualización muy poderosa. Sugiere imaginar el movimiento constante y rítmico de un péndulo balanceándose entre cada palabra importante o cada